Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El cabo Óscar Galindo recibió en la cabeza 2 disparos, tenía 29 años y 3 hijos. Murió ayer a las 3 de la tarde. El autor confeso tiene 17 años. El Danielito registra un prontuario extenso. ¿Sabe lo que le dijo a la policía? Que lo confundió con un sicario, así de simple. Ariel Mena Suárez, el asesino de Carmen Gloria Gómez, la mujer que murió apuñalada en La Reina cuando intentaba proteger a su hijo porque estaba postrado, tiene 18 años. El chico mono contaba con 21 detenciones anteriores como menor de edad. En la cuenta pública, el presidente Piñera dijo que pretende endurecer la ley penal juvenil y hoy el subsecretario del Interior le agregó espesor a la sopa. En el fondo, proponen mano dura a los reincidentes y fin a las rebajas de pena. ¿Qué opina usted? ¿Bastará con eso, con meterlos presos? ¿O es pan para hoy y hambre para mañana? Denos su opinión y responda a la pregunta en el fanpage de 24 horas en Facebook, que tiene la siguiente pregunta en el día de hoy. Para frenar la violencia, ¿hay que endurecer la ley de responsabilidad penal juvenil? ¿Sí? ¿No? Es muy importante que usted participe porque estos son los temas que van cambiando nuestra sociedad. Y mientras piensa la respuesta, vamos con los titulares de hoy. Vamos con los titulares y este es el primero. Esta noche llegará hasta Cañete el cuerpo del cabo primero de Carabineros, Óscar Galindo, su ciudad natal. En tanto, los acusados del asesinato arriesgan hasta presidio perpetuo. Hay 3 detenidos. La directora del Sename descarta rebaja de recursos por casi 4.000 millones de pesos al Sename, tras denuncia hecha por diputado Manuel Monsalve. Aseguró que decreto de rebaja fue enviado, pero descartado por el presidente Piñera en mayo pasado. Presidente Piñera firmó el proyecto que reemplazará el crédito con aval del Estado por un crédito estatal solidario para financiar estudios superiores. La iniciativa dejará fuera del sistema el financiamiento de la banca privada. Vamos a unos breves comerciales y pronto estamos aquí con un panel de expertos que no se puede perder. ¿Por qué pensabas que era un sicario? ¿Te querían matar? Sí, a mí me quieren matar. ¿Qué le dice a la familia del carabinero? Le pido mucha multa. 17 años tiene el autor confeso del cabo Galindo, su prontuario es terrible. En julio del 2015, hace 3 años fue detenido por receptación, el mismo año por porte de arma hechiza, por robo, el 2016 nuevamente fue arrestado, el 2017 tuvo sentencia por tráfico de drogas, por tener 213 gramos de clorhidrato de cocaína, tenencia de armas, marihuana, chaleco antibala, gorras de carabinero, una UCI calibre 9 milímetros. Le dieron 540 días de libertad. A ver, aquí todo falló. Y de eso quiero conversar con ustedes. Voy a presentar el panel. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos del Maipo. Juan Antonio Coloma, diputado UDI. Muchas gracias por la invitación. De nada. Cristian Riego, abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales. Buenas noches. Pedro Ortustegui, abogado y ex fiscal del Ministerio Público. Hola, buenas noches. Les planteaba el prontuario de este joven de 17 años porque quiero que lo analicemos a la luz de lo que dijo hoy día el subsecretario y dijo el presidente en la cuenta pública sobre la base de que no quieren más reincidencia. Es decir, de alguna manera se quiere obligar a los jueces que la reincidencia sea considerada sí o sí, explícitamente. ¿Usted está de acuerdo con esto, diputado? Fiscal, que usted lo vivió, ex fiscal que lo vivió ahí, ¿usted considera que esto sirve? Diputado Coloma. A ver, que hay que hacer algo, que hay que cambiar la mano, yo siento que es evidente. Hoy día, ¿Usted quiere más mano dura, entonces? Sí, yo siento que hoy día, como sociedad, yo siento además que la sociedad hoy día nos está pidiendo hacer algo respecto de menores, especialmente aquellos que tienen el rango de 16 a 17 años, que hoy día, tal como tú leías un prontuario, la verdad es que es una mezcla entre dolor de guata, escándalo e indignación. Es cuando todo un sistema falla. ¿Y por qué falla el sistema específicamente? Creo yo, respecto a los menores, por 2 puntos. Primero, porque no se considera en la práctica ningún tipo o la reincidencia como una forma de poder aplicar la pena a estos menores de edad. En la práctica, si es que el juez o un juez hubiese tenido a la vista todos los antecedentes, cuesta creer que de buena fe lo hubiese
querido sacar en libertad, creo. Y en segundo lugar, creo que también tenemos que meterle mano a la forma en la cual hoy día se están rebajando las penas a los menores de edad. Pero vamos por partes. Yo pregunté primero por el agravante de la reincidencia. ¿Usted considera que no se toma en cuenta hoy día? Yo hoy día leyendo la ley no me pareció verla explícito. ¿Usted considera que hay que explicitarlo? ¿Que por ahí van las soluciones? No. Cásese con esta pregunta. Dígame si no hay mano dura entonces. Yo creo que no va por ahí la solución. Solamente para recordar un hito histórico, estoy como los viejitos hablando desde el pasado. Bueno, así pasa con los años. A mí me tocó la primera audiencia de la inauguración de la ley 20.084 en el Centro de Justicia, que era justamente, no me acuerdo si era la José María Caro, pero que era de los espejos, me acuerdo perfectamente. Y la verdad es que cuando parte la reforma penal, refirió a los adolescentes, el año 2007, nosotros que éramos operarios en una zona muy importante como la zona sur de Santiago, donde hay mucho delito cometido por menores de edad, justamente La Pintana, el ejemplo ahora del Cabo Galindo, nos dimos cuenta inmediatamente que la ley iba a funcionar mal desde el punto de vista operativo. De hecho, no estaba todo preparado para que empezara a funcionar. Y por lo tanto, después de tantos años ya de funcionamiento, van 11 años, de varias evaluaciones y estudios que ha hecho también el Sename respecto, por ejemplo, a la reincidencia, yo creo que es importante reformar la ley 20.084, pero más allá que modificaciones que yo creo que son un poco más comunicacionales, como el tema de la reincidencia, sino que hacer cambios profundos a la ley 20.084 de manera que sirva a la comunidad, a la ciudadanía. Y tampoco, porque el ministro decía, y se acabó con esto, la posibilidad que el juez pueda rebajar la pena, porque decía, si la pena máxima son 10 años, se la rebajan en un grado, quedan 5 y después buena conducta, 2 años y para la casa. ¿Qué opina usted del comentario del ministro? A ver, yo creo que esto tiene sentido respecto de algunos delitos en los cuales las penas son muy bajas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en Chile, en general, los delitos violentos, los delitos contra la vida y la integridad física tienen penas muy bajas, así como otros, digamos. En cambio, hay otros delitos que tienen penas bastante más altas, como son los delitos contra la propiedad en general. Entonces, yo creo que esta preocupación tiene alguna validez respecto de algunos delitos. Me parece que plantear una fórmula tan general puede ser erróneo, porque esa preocupación de que algunos delitos tienen penas muy bajas tiene que ver con lo que yo diría la justicia. O sea, sentimos que cuando una persona mata a otra recibe una pena, digamos, de 5 años, incluso a veces no privativa de libertad, eso es una injusticia. Entonces, para dar mayor justicia a la sociedad hay que aumentar esas penas. Pero ese aumento de pena no sirve para interrumpir las carreras criminales de estos jóvenes. Ok, pero usted el encierro, de hecho, profundiza las carreras criminales. Vamos a llegar hacia allá, pero efectivamente que es importante relevarlo, es que usted dice, a ver, no todo lo que se está diciendo es malo, efectivamente cuando hay delitos que tengan que ver con homicidio y la pena es baja, sí tal vez habría que asegurarse que la pena sea más alta y desde así hacer alguna transformación a la ley. Exacto, pero eso también es válido respecto a los adultos. Entonces a lo mejor lo que habría que hacer es modificar el Código Penal y sobre todo hacer una proporcionalidad de las penas para todos los... Porque este problema de las penas demasiado bajas en delitos contra la vida, por ejemplo, integridad física, es un problema que también se aplica al caso de los adultos. En el caso de los jóvenes es más profundo por las rebajas que operan, dado el sistema de responsabilidad penal adolescente. Ahora, el diputado Coloma decía efectivamente mano dura. Aquí yo siento mano dura un poco en algunos pasos concretos, pero yo no parece haber convicción aquí de que sea la solución al problema de fondo. Este joven que tenía 18 años, que mató a la señora de la Reina con unas puñaladas, tenía más de 20 detenciones, desde los 13 años estaba en el sistema, y ahí me dirijo a Marcelo, ¿no será que nadie le está poniendo el ojo a la prevención real y seguimos cayendo en la misma torpeza de quererlos meter presos solamente y no prevenir? Porque este niñito desde los 13 años está en el sistema. O sea, que es lo mismo que el TIL hace 1000 años atrás, y es como no entender o sea, son niños que nacen y crecen en la pobreza. Yo creo que, Paulina, si uno pretende que la ley penal adolescente sea un símil de la ley penal adulta, está equivocado.
Y particularmente, si nosotros pretendemos que el Código Penal que se le aplica a los adultos se le aplica a los jóvenes, no vamos a tener ningún resultado. No tenemos resultado. Déjeme hacerle un buen punto ese. O sea, usted de alguna manera está diciendo que los anuncios presidenciales están intentando volver atrás y equiparar la ley penal juvenil con el Código Penal de los adultos. No, pero en materia de reincidencia, evidentemente, si vamos a dar el mismo tratamiento de la ley penal adulto, vamos a tener exactamente los mismos resultados que hoy día son precarios. Hoy día tenemos tasas de victimización que se acercan al 40%, incluso en aquellos códigos que establecen penas mucho más duras, que establecen causales de reincidencia, que establecen un montón de otros elementos que no necesariamente van al meollo del asunto cuando hablamos de adolescentes, cuando hablamos de niños que están formando, que están en un proceso que por lo mismo se establece una diferencia sustancial en el sistema penal. Pero las cifras establecen que los niños en encierro cometen más o menos reincidencia que los que han tenido un tratamiento en libertad. Desde el inicio de la ley penal adolescente, la cantidad de adolescentes y de jóvenes que han participado en delitos ha disminuido, pero ha aumentado el número de reincidencias. Y eso es un dato clave, porque empezamos a mirar desde cuándo inician esas trayectorias delictivas. Y si antes se iniciaban a los 13 años, hoy día están comenzando a iniciarse a los 11 años cuando la droga se está metiendo. Y esa es la mirada y esa es la mirada que hay que empezar a tener, porque estamos manejando absolutamente a la deriva, totalmente ciegos para los niños menores de 14 años. Hoy día no existe una oferta para los niños que son declarados inimputables. Incluso en el CENAME, incluso en la Subsecretaría de Prevención del Delito, las coberturas que hay, que son mínimas en programas que son eficientes, como la terapia multisistémica, no logran dar abasto para ese porcentaje. Déjeme hacerle un alcance en ese punto. A mí me ha tocado ver niñitos de 10, 11 años que son consumidores de droga, que son adictos, y que la mamá una y otra vez nos llama y nos dice, mire, yo tengo que esperar que este niñito vuelva a delinquir para que... y no solo que tenga que delinquir, que tenga más de 14 años, vuelva a delinquir para que tenga una cama psiquiátrica, sí, claro. Porque a mí no me sirve donde lo mandan, porque se arranca, porque es para personas que no tienen el nivel de adicción que mi hijo, pese a tener 11 años, hoy día tiene. Hoy día tú no tienes oferta especializada para atender la detención de trayectorias criminales para niños que se inician tempranamente en el delito. No la hay. Hoy día los jueces de familia, cuando ven un niño que es inimputable, que se dedica al delito, lo tratan desde el escenario de protección y lo envían, en el mejor de los casos, a un centro de CENAME, a un programa ambulatorio, y si no, se van para la casa. Entonces, es que si estamos de acuerdo, diputado Coloma, me pasa que lo que se dijo en la cuenta pública, lo que se ha repetido hoy día... es un muy buen titular, sin embargo, no se hace cargo de la prevención. A ver, yo creo que aquí varios temas. Primero, yo creo que es bastante unánime aquí que la reforma en esta materia falló. Sí. Y eso hay que hacer algo. Y aquí yo creo que efectivamente hay tres temas. Uno es el tema de la prevención, otro es el tema de la rehabilitación, y otro es el tema de qué hacemos con menores como los que asesinaron a don Óscar Galindo, que tienen carreras delictuales ya desatadas. Lo que anuncia el presidente Piñera en la cuenta pública, lo repitió el ministro del Interior y el subsecretario, es decir, bueno, hay casos donde estos menores con carreras desatadas no podemos seguir dejándolos en libertad. Y yo creo que eso es un requerimiento de la sociedad. Esa persona no puede seguir quedando libre, porque efectivamente termina a los 17, 16 o 18 años asesinando a alguien, apuñalando a alguien, y ahí es donde yo creo que hay que también ponerle un parelé. Es decir, ¿sabe qué más? Aquí cuando se cumplen 1, 2, 3 requisitos, sabe que más no más. Independiente, que es evidente que como país hemos fallado en la prevención y en la rehabilitación. Y creo que no hay nadie de los que esté acá que pueda decir que el país tiene que invertir mucho más en prevención y rehabilitación, que estamos al debe, que como sociedad hemos fallado. Yo creo que eso es evidente. Pero también es evidente que en casos como esto y otros, lamentablemente muchos otros, como Estado, como país, tenemos que decirle, ¿sabe qué más? A este menor, por mucho que tenga 16, 17 años, tenemos que dejarlo preso. Aunque sea en un centro de detención del CENAME. Y dos, es evidente, y aquí uno espera también, que con la reforma que está existiendo ahora al CENAME, que estamos avanzando hoy día en el Parlamento, que cambiemos la lógica de este CENAME que hoy día en la práctica sirve para poco y nada, y tengamos de verdad dos servicios que uno pueda ayudar a los niños vulnerables y otro también al sistema que pueda rehabilitar o al menos acoger y ojalá rehabilitar a los menores. Pedro, habrá que dejarlo.
En general, la internación provisoria, que es la prisión preventiva para los menores, se aplica con una menor rigurosidad que lo que ocurre con los adultos. Y eso tiene que ver un poco con las penas que son diferentes de los adultos que están contemplados en la ley de RPA. Y también pensar que todas las penas parten del grado mínimo de la ley establecida para el delito. Lo que explicaba un poco Cristian Riego, por ejemplo, respecto al homicidio simple, en los adultos esta pena parte en los 5 años y 1 día, que claro, es muy baja en general si matan a cualquier ciudadano, que la pena mínima parte en 5 años y 1 día, pero en el caso de un menor de edad, necesariamente parte en un grado inferior, o sea, de 3 años y 1 día a 5 años. Entonces ya hay un tema de que la pena empieza a bajar incluso en los delitos más graves, como aquellos que atentan contra la vida. Y claro, yo creo más en una reforma más integral que estos parches que siempre se le van poniendo a nuestra legislación. El problema es que la reforma integral no ocurre. O sea, llevamos hablando 25 años de esto, que le vamos a dar dignidad a nuestros niños, que vamos a intervenir a la familia, porque vienen de familias desintegradas, y no pasa nada. Solamente un comentario respecto a eso. Esta ley, la 20.084, esto no es culpa, para la gente que lo entienda en su casa, no es culpa de la reforma procesal penal. La reforma procesal penal funciona en términos generales, en forma excelente en comparación a cómo funcionaba el sistema antiguo de justicia en Chile. O sea, el sistema acusatorio es un avance muy, muy importante. De hecho, Cristian es uno de los creadores del sistema en Chile y por lo tanto es un avance muy, muy importante. Esta ley, que tiene aspectos procesales y también tiene aspectos sustantivos, o sea, de fondo, es una ley que se implementa 7 años después de que parte la reforma procesal penal y con la advertencia de todos los expertos que estaba mal hecha y tenía muchas falencias. Y que incluso hay un cuadro explicativo en el artículo 23, si no me equivoco, que incluso está malo respecto a los cuadros de cómo se aplican las penas. Entonces, cuando partió el sistema todos nos dimos cuenta que habían errores. Y en estos 10 años, 11, no se han hecho las modificaciones que todos los operadores la ven. Es que hay un discurso, hay un discurso que habla de que los niños, ya hay un ejercicio práctico que uno no lo ve hecho carne, que hay que hacer carne ya. Que es necesario hacer carne ya. Bueno, yo creo que eso también está bastante claro y desde hace tiempo, para evitar estas carreras criminales que terminan de este modo tan terrible en algunos casos. Porque tampoco es lo generalizado. Son todos, así es. Hay que intervenir, como ya se ha dicho, mucho más tempranamente con los niños que están en riesgo social. Para eso hay metodología, hay una serie de experiencias internacionales. El problema es que eso es caro y no convoca la atención que convoca esto. O sea, de hecho, estos programas se hacen cuando ocurren estos sucesos y desde el punto de vista del gobierno, aparece el presidente de la República, no digo todos los gobiernos. O sea, todos los gobiernos se van a cuando titular. Cuando ocurre el hecho final que da cuenta del fracaso. Entonces, y eso genera una expectativa y genera una motivación. En cambio, cuando hacer lo otro tendría, como digo, costos muy altos y mucha menos visibilidad. Porque además, si se evitaran esas carreras criminales, eso tampoco sería noticia. En consecuencia, yo creo que se requiere aquí un consenso político de largo plazo, un poco renunciando a esta cosa tan del día a día, de la noticia y digamos, que nos motiva tanto y que mueve a nuestro país, desgraciadamente, y una perspectiva de largo plazo mucho más. Porque este tipo de soluciones son sencillas, digamos, son relativamente baratas, el Parlamento va a poder tramitar rápido una ley, digamos. Un retoque acá y otro exacto, retoque acá. Y eso claramente, o sea, yo creo que eso puede traer algo más de justicia, entre comillas, en el sentido de que haya una perspectiva de que la pena se corresponde más con el hecho en estos casos extremos. Pero atención, eso va a tener efectos que van a acentuar las carreras criminales de muchos jóvenes. Dicen que en el sur las cosas se disfrutan más. Y ahora, en tu casa también. Disfruta todo el sabor del sur con las nuevas leches Cappuccino y Caramelo de Colún. Son sin lactosa,
semidescremadas y con café 100% colombiano. Disfrútalas porque son elaboradas en su origen. El sur. Colón, toda la magia del sur. Porque la cárcel y el encierro produce ese efecto. Puede ser justo en algunos casos, pero produce un efecto... Genera más violencia. Exactamente, entrena a esos muchachos en la violencia. A veces hay que equilibrar ambos valores, pero no me parece que por ningún lado sea la solución. A propósito de que estas organizaciones o estos sistemas que debían apoyar integralmente a los niños y que iban como amarrados con esta reforma a la ley de justicia juvenil, parece que nadie lo fiscalizara, porque cada cierto tiempo estamos diciendo que no funciona tal o cual institución, que no hay reinserción, que no hay cama psiquiátrica, y tampoco hay sistema de tribunales de ejecución. ¿Quién fiscaliza que las cosas se hagan? ¿Quién me puede explicar lo que es un sistema de tribunal de ejecución y por qué sería importante tenerlo y por qué no lo tenemos? No, yo no creo que esa sería una prioridad en absoluto. ¿Por qué? Porque para que existieran esos tribunales, para que se justificaran esos tribunales, tendría que primero existir la inversión, los profesionales, los programas universitarios, investigación en las universidades acerca del funcionamiento de todos estos mecanismos. Todas esas cosas existen en los países desarrollados. ¿Puede explicar lo que es? ¿Perdón? ¿De qué manera podría Un tribunal es un juez que una vez que todo esto existe, fiscaliza el funcionamiento y toma algunas decisiones que requieren una decisión, digámoslo así, jurídica. Pero la verdad es que instalar un juez sobre un sistema tan pobre como el que tenemos pondría a ese juez en una condición insalvable. O sea, digamos, ¿qué va a hacer ese pobre hombre? O libera a los jóvenes, dado que no se cumple ninguna de las condiciones, o condena a los pobres funcionarios que trabajan allí en condiciones pésimas. O sea, Por lo tan tanto, precario el sistema que no hay nada que fiscalizar, digamos. Yo creo que por ahora no. Primero tendría que haber, como digo, una enorme inversión, pero no solo de tiempo, de atención, de conocimiento, de importación de, digámoslo así, hay que crear nuevas profesiones. En otros países estas cuestiones se estudian en la universidad. Existen carreras destinadas a aquellas personas que trabajan en el sistema de justicia en general, en estas digamos, tareas, por ejemplo, de rehabilitación, de control de personas en libertad, que en Chile no existen. Por lo tanto, aquí estamos todavía muy lejos y tenemos que avanzar mucho en Marcelo, el largo plazo. parece tan precario a la luz y es un poquito decepcionante, digamos, porque a los chiquillos los condenan y tienen que hacer un trabajo comunitario, pero nadie les explica a ciencia cierta cuál es la transformación que se espera de ellos, los mandan a una rehabilitación de droga y es el castigo y es mala la rehabilitación porque después tiene que dormir en su casa y ahí le están poniendo todo lo que puede consumir y presionándolo. Es bien ingenuo el sistema. ¿Hay sistemas buenos, probados hoy día que podríamos aplicar? ¿Qué pasa, Paulina? Acá hay dos cosas. Yo comparto con el profesor Riego de que hoy día un tribunal de ejecución de pena, que si bien es cierto, desde la lógica más profunda de un sistema de rehabilitación debiera ser un elemento protagónico, no está en condiciones porque no están las columnas para poner el techo. O sea, pero eso no significa abdicar frente a la necesidad de tener tribunales de ejecución de pena. Significa tener y construir una oferta concreta desde una mirada restaurativa, desde una lógica en donde el juez se siente con los equipos técnicos, esté trabajando y que supone recursos y supone también metodología. Ahora, el poder abordar toda la dinámica que significa la exclusión social sobre la que nacen estas condiciones, donde los factores de riesgo se empiezan a adicionar a estos factores personales, donde además ese desarrollo no tiene factores protectores, no hay escuela porque en muchos casos son desertores escolares, empieza la droga de manera temprana. Es decir, acá el mejor programa del mundo es un Panadol para atacar el cáncer si es que tú no logras incidir en estos factores de exclusión social, si es que tú no logras llegar primero a esos factores de riesgo. Pero ¿por qué esas no son las propuestas que uno oye desde la autoridad? Hemos hipotecado la atención de la criminalidad y de la victimización a agendas cortas
y no hemos pensado en la agenda larga. No son políticas de Estado. Esta agenda larga es una agenda de 20, de 30, de 50 años, que requiere que sean políticas de Estado y que sean acuerdos superiores, acuerdos colectivos, donde esté involucrada la sociedad civil. Pero usted que es político, diputado, ¿cómo se hace para generar esas transformaciones que no son cortoplacistas y mirando el crédito rápido, digamos? A ver, yo quiero decir una cosa previa. Efectivamente, yo siento que hace unos 5... A ver, siempre ha estado la duda o el qué hacer respecto a estos menores infractores de ley. Yo siento que quizás cuando empiezan a salir las comisiones investigadoras, Sename 1, Sename 2, se empieza a tomar una mayor conciencia respecto a las situaciones en que están los niños. 5 o 6 años atrás, yo siento que es como el pic donde se empieza a visibilizar de verdad lo que está ocurriendo. Y ahí es donde... Ya yo tengo una diferencia quizás política respecto de lo muy poco que se avanzó en el gobierno anterior. Y creo que esta frase que se está acuñando ahora, que son los niños primero, es una frase a la que también hay que darle algún tiempo para que se pueda materializar. El gobierno de Sebastián Piñera no cumple 3 meses todavía. O sea, yo creo que hay que darle tiempo. Aquí hay un compromiso bien potente. Pero dio susto ese titular que de alguna manera planteaba como soluciones a este problema a través de un cambio a la ley. Lo que pasa es que hay dos tipos de soluciones. Efectivamente, yo siento que hay una solución, no sé si sea una solución, una medida al corto plazo que es urgente, que se requiere poder avanzar. Yo siento que, por ejemplo, empezar a terminar con los beneficios para los reincidentes es una medida de corto plazo que es urgente, porque hoy día, tal como... Pero si ya dijimos que los niños presos salen peor. Hay un tema. Se dijo con anterioridad, los menores de edad están cometiendo menos delitos, pero delitos mucho más violentos. Esas son las mismas cifras que entregó la Defensoría, el Fiscal Nacional, todo el mundo. Esas son las cifras. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esos menores que ya están cometiendo delitos mucho más violentos? Pero lo que dijo Cristian, que decía concretamente, cuando hay violencia, aumentar la pena, que ahí sí usted concedía el punto, pero también, que es distinto a la reincidencia. Porque también cuando tenemos delitos violentos, ¿qué hacemos con ese, no sé si niño, ese es un niño menor? Ese adolescente violento que está utilizando armas, que tiene en su poder una UCI, que trafica droga, que tiene chaleco antibalas, eso. Y dos, yo siento que aquí efectivamente esto va acompañado de políticas públicas que tampoco ven sus resultados en el corto plazo. O sea, la Defensoría de la Niñez, la división del Sename, la creación de la subsecretaría. Para gastar lo que hay que gastar para hacer una transformación social, porque esto tiene que ver también con igualar la cancha un poco, ¿no? Por ejemplo, yo sé que me alargo un poco, pero el presidente se comprometió a duplicar la subvención para los organismos colaboradores del Sename. Es una medida urgente que uno va a la comisión, lo escucha todo y uno dice, ¿cómo le entregamos nuestros niños a instituciones que contratan por el sueldo mínimo a los profesionales que los tienen que ayudar? Bueno, eso es algo que hay que hacer urgente y al mismo tiempo modificar la forma en la que se financia, un sistema basal mucho más grande. O sea, yo creo que ahí también hay mucho que el mediano a largo plazo nos tiene que ir dando, no se ve tampoco inmediatamente. Pedro, con su experiencia en la calle como abogado, como fiscal, tanto tiempo, vamos muy lento. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno va a la calle se da cuenta que los índices de violencia, es que esto ya no es juego. La cantidad de armas que hay son impresionantes, la droga es otra y el tipo de delito, la manera de relacionarse es infinitamente más violenta que lo que cubrimos los periodistas por décadas. O sea, a mí me impresiona, yo he estado en hartas partes, esto es... Y me da la idea que la respuesta política o institucional es infinitamente más lento al avance y me da miedo que pase lo que pasa en otros países que ya lo entregáis. Entregas zonas de la ciudad porque ya no entra nadie. Y yo creo que ya hace rato que estamos a ese nivel en algunas áreas. Bueno, yo creo que no somos un país rico, somos un país... Así es. Yo diría que en vía de, ojalá, ser desarrollado y ser rico. Y por lo tanto, tenemos que invertir nuestros pocos recursos donde más se necesitan. Y creo que hay un consenso en general acá, que el foco hay que ponerlo en el proceso de prevención del delito. Y cuando ya no existe la posibilidad de la prevención, tenemos que atacar el tema de la reincidencia. Los estudios están. Nos dicen los estudios, el 38% de los menores que han pasado por todos estos centros del Sename reinciden a los 12 meses. Un 50% reincide
a los 24 meses y no hay más estudios de lo que ocurre después. Por lo tanto, podemos proyectar, no sé si con certeza, que tal vez en los próximos 6 años, o qué sé yo, 5 años... una cárcel de adultos. Claro, va a estar en una cárcel de adultos y la tasa de reincidencia va a ser muy alta. Por lo tanto, ¿dónde podríamos invertir esos recursos, creo yo? Efectivamente, a lo mejor aumentando esa subvención, pero poniendo un foco a un número limitado de RUTs, ya que nuestro país tiene RUT, que es algo bastante especial, y sabemos exactamente quiénes son las personas que han ingresado a estos, a estos centros, hacer un seguimiento y premiar económicamente, como lo hacen los ingleses con sus cárceles. Para un verdadero gozador del sabor, no importa el momento, premiar que esas personas no vuelvan a ingresar. Es decir, si tu trabajo fue tan bueno en el proceso de rehabilitación, de educación, a ti te vamos a premiar si esta persona efectivamente no vuelve a reincidir en el periodo de 12 meses o 24 meses. Económicamente, te vamos a felicitar por la pega bien hecha. Porque si nos vamos a gastar la plata en aumentar los sueldos, que muchas veces ocurre esto, vamos a modificar todo y vamos a hacer reformas, y resulta que el 90% de las plata que se invierte termina en aumento de sueldo de los funcionarios, pero no cambia el fondo, vamos a estar en el mismo problema discutiendo los 5 años más o 10 años más. Cristian, estos programas son así, son cortos, son rápidos. Si uno tuviera la oportunidad, yo sé que de repente es más académico, pero de decir esto, aquí esto no lo suelten, aquí pongan ojo, aquí inviertan, ¿qué? No, yo creo que lo central son los programas de tempranos, digamos, de interrupción de carreras criminales. Hay distintas modalidades, yo no soy experto en eso tampoco, pero esos programas bien implementados funcionan y cuando se hacen cargo del conjunto, como planteaba él recién, de los problemas de exclusión social que ese joven está enfrentando. Son difíciles, son caros, pero pueden tener buenos éxitos. Yo creo que ahí hay que hacer todos los esfuerzos, digamos. Ese me parece el único camino. Marcelo, ¿dónde hay que poner las fichas? ¿Qué ya está aprobado? ¿Dónde? Hay que ampliar las coberturas de la terapia multisistémica, está funcionando en el target de los 16, 17 años, no hay que perder el tiempo. ¿Terapias multisistémicas qué son? Que está operando con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero ocurre muy pocas familias. 4.000 casos en 4 años. Si me permite explicar breve, entiendo que apoyan a esta familia psicológicamente con abogados, inserción social. Sí, ya, ampliar ese proyecto. Ampliar terapia multisistémica, que deje de ser un piloto los tribunales de tratamiento de droga. Por Dios, el piloto más grande de la historia, 10 años llegan los tribunales de tratamiento de droga y muestra eficiencia en disminución de reincidencia. Implementar modelos comunitarios de creación de factores protectores desde el barrio, desde las organizaciones sociales. Eso es clave. Reforzar y modificar los programas de reinserción educativa. No puede ser, pues si la deserción escolar aumenta en cerca de un 40% la probabilidad de involucrarse en un delito. Enfoquémonos en los 80.000 niños que están desertando del colegio. O sea, hay diagnóstico. ¿Cama psiquiátrica? De todas maneras, o sea, la salud mental está en una crisis terminal en nuestro país, en especial para los niños y en especial para los niños que son inimputables, que no tienen ninguna prioridad. Para los menores de 14 años. Para los menores de 14 años. Les agradezco, queda mucho para conversar todavía. Espero que no sigamos en 20 años más hablando lo mismo, sino que hayamos avanzado. Muchas gracias. Muchas gracias. La vuelta de comerciales, un poquito más de vía pública.